¿Mm? Sí. Estamos de nuevo aquí en este espacio de conversación respecto a la vida, lo humano, lo divino de la vida, en perspectiva humana, de lo humano, en esta perspectiva de potenciar un viaje evolutivo. Hoy día me acompañan dos queridas compañeras de ruta, las conocí a través de Gestor. Llegaron hace algún tiempo a Gestor, cada una con sus proyectos y sus sueños, ¿no? de, del alma, de su propio ser. Y estamos aquí para poder potenciar esta meta reflexión respecto del presente, tomar esta mirada de avión, ¿no? Como dice, ¡oh, súbete al avión!, ¿no? Y en esa perspectiva uno se amplía las posibilidades, percibe otros elementos, cambia de perspectiva y facilita procesos de toma de decisión, ¿no? Uno cuando se sube a un avión rápidamente puede cambiar de lugar si ese lugar donde está es muy tóxico, ¿no? Es muy amenazante, ¿no? Entonces, en esta conversación que podamos tener una meta reflexión respecto del hoy. Está aquí como invitada Marcela Maturana, es pedagoga, fundadora y directora del preescolar de los establecimientos Nimara, un proyecto educativo maravilloso en Iquique, en el norte de Chile. Así que Marcela, te doy la bienvenida y bueno, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Jessica, por esta invitación maravillosa y espero que sea un aporte a los auditores, reflexiones sobre la vida, ¿verdad? Así que ya, súper. Y bueno, Jessica Cabrera, somos tocayas ahí de nombre. Eh, Ella es pedagoga. Y cuando la conocí hace muchos años atrás en algún practitioner de verano, creo que fueron los primeros practitioner intensivos que di de verano, llegó con un sueño, ¿no? Un sueño de aportar a lo educativo desde la creatividad, ¿no? Y hoy día, bueno, ella es doctora en creatividad y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, que también era parte de su sueño. Así que bien, pues bienvenida Jessica a este lugar, a este espacio de conversación hoy día. Muchas gracias, querida Jessica, Marcela, por este espacio, por esta oportunidad de compartir lo que son nuestros caminos actuales y sobre todo lo que Gestor sembró en nosotros en este camino, ¿no? Que es algo que siempre llevo en el corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues entonces nuestra conversación es, ok, si vamos a lo humano, ¿no? Si hoy, ¿no? Hemos estado en un proceso, yo diría, de algunos años con exigencias, ¿no? Con desafíos a nivel de la humanidad globalmente. Entonces, si pensasen en el hoy, ¿no? Como hemos iniciado estas conversaciones buscando un símbolo, una metáfora que les evoque el presente, que les despierta, ¿no? Como para poder ir captando cosas esenciales. Esa es la idea de partir desde la metáfora y de ahí entrar en lo digital. ¿Qué podríamos decir del hoy? Yo, Jessica, tomando un poco la metáfora que tú planteaste, esto de un viaje, de un vuelo, es como se me viene a la mente un símbolo de que hubiese, ¿no es cierto?, una pista central y muchas bifurcaciones, muchos caminos. Entonces, desde esa percepción, en el fondo, es como que se me instala la incertidumbre. Es como percibo eso, es como qué camino es el que hay que tomar
cuál es la mejor pista para este viaje, ¿verdad? Sí, Entonces percibo eso en la homilia, es como eh, incertidumbre. ¿Qué hago? sí, ¿Para dónde cierto, voy? ¿no? Lo Sí, hago. Sí. Sí, yo creo que en eso como, no sé si tú estarás de acuerdo, Marce, como yo por lo menos en lo personal siento claramente que, por ejemplo, antes de pandemia tenía como un horizonte más claro hacia adelante, ¿no? Como que había, como que uno decía ya, yo estaba próxima, dije ya, tengo 50 y tantos años, ya la obra está hecha, está hecho lo que había que aportar y de repente todo cambió y ahora es como que algo están haciendo y vamos acompañando este nacimiento sin mucha claridad aún, ¿no? Y entonces yo sí, ¿no? La incertidumbre es como una buena palabra, ¿no? Sí, sí, eso es lo que veo. Como que frente a incluso a las decisiones cotidianas, es como la incertidumbre y frente a lo mundial, ¿para qué decirlo? Es como mm, enfrentar guerras en el mundo y no sabes cómo eso te va a tocar. mm, Incertidumbre en lo que yo veo en preescolar frente a la actitud parental. Como hay tanta información, entonces eso también produce cuál es el camino, digamos. mm. ¿Para qué estamos preparando a estos niños hoy en día? Como, Son nuevas preguntas, ¿no? sí, Mm. Bueno, pues para mí el camino siempre ha tenido todo que ver con la conciencia, con ser consciente de los momentos que vamos viviendo y a lo mejor siempre han habido incertidumbres, solamente que estábamos un poco alineados a lo mejor a ciertos preceptos científicos que esta era la verdad, ¿verdad? Cuando en realidad hay distintas verdades, hay distintos puntos de vista según quién, según cuándo, según cómo se vea la realidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar esa conciencia usando también metáforas, como decía Jessie, del avión, que me hace mucho sentido, porque yo en mi sueño crucé, ¿no? La cordillera y el mar para poder venir a este sueño. Pero me gusta también la metáfora del taxi, ¿no? Que a veces confundimos nuestra mente que, capturada por el sistema, por esa incertidumbre justamente de esta gran información que tenemos, y olvidamos que nosotros somos el pasajero que le dice a este chofer para dónde va, ¿verdad? Y entonces cuando otra vez recordamos quién verdaderamente somos o estamos siendo, como decía Maturana, pues entonces volvemos un poco a la calma y a la fuente, a cierta cuestión esencial, ¿no? Nosotros somos materia que a veces pues, nos identificamos mucho con las cosas, con los apegos, con las apariencias, pero en ese camino esencial, pues volvemos a cierta paz que también muchas de las tecnologías de la PNL nos ayudan, ¿verdad? A ir a ese estado como de coherencia entre lo que somos, entre lo que queremos ser, ¿verdad? Y lo que queremos ok. aportar con Y nuestra Jessica, misión y nuestros talentos. Y Jessica, como, porque es cierto, cuando te escucho, digo yo, claro, es como en el mundo de la PNL, nos acercamos a la realidad y de algún modo siempre tenemos la idea del potencial, ¿no? O sea, que puede estar esta incertidumbre que nos puede capturar, pero hay más potenciales, está el potencial de la conciencia. Pero si ahora para como iniciar, como si le diéramos profundidad al zoom en lo que está nomás, no en lo que hay que cambiar, sino que si pudiéramos ganar sintonía con lo que es hoy día desde nuestra percepción. Por cierto, este no es como, no hay verdades, sino que como desde lo humano, ¿qué vemos en el presente, ¿no? Como aquí y ahora, ¿qué hay? Bueno, pues la vida está muy, muy intensa, diría yo, ¿no? Hay mucha información y también a veces nosotros mismos perdemos nuestro norte, ¿no? Eh, pero también hay faros que nos ayudan a
a caminar, ¿no? Gente que nos modela a veces la motivación y nosotros pues nos sentimos ahí alineados con unos más que con otros, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces cuando no tenemos esa referencia interna, pues a lo mejor también un buen mentor es interesante. Ok. Entonces, como cuando uno dice cierto, tú dices intensidad, ¿no? Usaste la palabra intensidad, la Marcela la palabra incertidumbre. Yo diría lo comparto plenamente, ¿no? Como uno diría, hay harta incertidumbre, hay harta intensidad, eh, y al mismo tiempo hay potenciales, ¿no? Hay faros que es como cuando uno dice, puede estar la noche muy oscura, sin embargo siempre hay luz, ¿no? Siempre están las luciérnagas, ¿no? Siempre hay luz que va iluminando caminos, ¿no? Posibilidades. Y en eso, como pensando en sus áreas de trabajo, ¿no? O sea, ahí tienen, tú trabajas, Jessica, formando profesores en educación. La Marcela está embuida en un proyecto educativo. ¿Qué ven como retos hoy día para la humanidad en términos evolutivos, ¿no? Como que impulse su, que está como restringiendo, tensionando. Yo diría que por una parte es como se produce una resistencia a caer en esto, en esta incertidumbre, en esta odiosidad, o en esto, como señalaba Jessica, eh, esta cantidad, no sé qué palabra usaste, de Jessica, recuérdame qué dijiste tú. A mí, ¿cuál La de las Jessica. Jessica? La cabrera, Mariela, es para ti, Jessica de para España. ti, para ti, para ti, para ti. Yo hablaba de intensidad, ¿no? Que la vida está Intensidad. intensa, por usarlo, digamos, de una manera amable, porque sabemos que hay muchos conflictos que a veces nos hieren mucho, ¿no? Por la empatía que tenemos, no sé, las personas, y eso pues a veces no, nos cuesta el día a día. ¿Mm? Mm. Y yo veo como dos cosas, es como veo un despertar en querer volver a algo, en recuperar algo, interés en buscar ayuda. Y también veo crisis en la familia a muy temprana edad, eh, donde la pandemia produjo algo que se está viviendo aún las consecuencias, ¿verdad? Eh, entonces veo como esta resistencia a caer en esta desesperanza en el fondo, como, eh, y que van naciendo distintas cosas. Veo también adolescentes también en crisis, viviendo como una soledad interna. En Chile, por lo menos, aumentó notoriamente en pandemia. eh, Se empeoró la salud mental en los adolescentes, muchos intentos de suicidio. Entonces veo que hay muchos desafíos en la educación, cómo se va acomodando a estas nuevas necesidades, cómo se va acomodando a los nuevos desafíos familiares y en el fondo nosotros como colegio que tenemos una fuerte base en la PNL vamos como ampliando mapas en el fondo, ampliando, otorgando más recursos, eh, y también veo la inquietud de cómo fortalecerse en lo personal. Es como, ya no está el debería ser o tendría que ser, o la familia se tiene que conservar por patrones históricos, ¿no es cierto? Sino que hay una búsqueda en el interior de cada ser humano de cómo sentirse mejor, cómo vivir una vida que lo haga sentir mejor a través de distintos mecanismos, el deporte, el buscar ayuda terapéutica. Es como que hay un nuevo descubrimiento de cómo vivir esta nueva vida. O sea, es como que es como lo que decía Jessica también, ¿no? O sea, hay una intensidad,
hay una incertidumbre, hay un movimiento emocional, pareciera, ¿no? O sea, si uno piensa estos quiebres de familia, intención de familia, o suicidio, depresión, desafíos emocionales, está todo eso y al mismo tiempo está el germen de una persona, como que todo el sistema puede estar muy así, pero hay una persona que busca mantener su coherencia, ¿no? Busca cómo ir ganando coherencia. ¿Es así? Sí, eso es lo que percibo, Ok. efectivamente. En búsqueda, En búsqueda, ¿no? búsqueda. Y como decía Jessica, claro, esto se ha repetido a través de la historia del mundo, o sea, la incertidumbre existe a través de distintas crisis y de la crisis nace algo nuevo, ¿no es cierto? Solo que en esto algo nuevo no se visualiza como claramente el camino de cómo salir de ahí. Y sin lugar a duda es como una de las cosas que yo he percibido en mi trabajo, es cómo establecemos vínculos significativos, es como cómo vamos estableciendo coherencia en lo que hacemos, con nosotros coherencia en este proyecto, cómo están alineados los profesores, los docentes, eh, los padres en el fondo. Ese es el desafío, de establecer coherencia en esto, estableciendo vínculos nutricios en el fondo. Bueno, si uno piensa en términos psicológicos, en el caos de esta, como el ritmo vital, ¿no? Cuando uno dice desde el caos, lo que resuelve el caos es profundidad, ¿no? En lo esencial, para salir desde dentro en coherencia a organizar, a vincularse con la realidad, ¿no? Entonces, como qué bonito lo que dices, porque de alguna manera uno dice, está esto y está también esto como que yo lo veo, por ejemplo, estamos en esta filmación, la estamos realizando al término del Festival de Viña, y me pareció interesante que vi reflexiones nuevas frente a la brutalidad del monstruo de Viña, ¿no? Como esta severidad, esta falta de respeto a la dignidad de un ser humano. Salieron nuevas voces, ¿no? Como nuevas perspectivas, como decir, oye, somos el único país del mundo que hace esto en un festival, digamos, o sea, entonces como que está lo emergente, también lo nuevo, ¿no? Y también uno vio en eso, como esto del monstruo, también vio como lo que pasó con la conexión que hubo con Andrea Bocelli, que hubo una conexión, una cosa como que la gente está necesitada de algo más profundo, porque todos reaccionaron de manera muy positiva frente a un show que uno diría o se cuestionaría, ¿habrá sido este show para la Quinta Vergara? Y resulta que fue todo un éxito, la gente disfrutó lo hermoso, como que esa necesidad de conexión y de elevarte como a otro nivel, porque todo era bello. Entonces, Como de entrar en eso. Sí, ¿no? Como ambas cosas, ¿no? Ese concepto me encanta, es uno de mis preferidos, cuando a veces inclusive los proyectos educativos tienen, de colegios, ¿no? Tienen en su proyecto términos como belleza, como pedagogía de la ternura y otros conceptos. Edgar Morin dice que en realidad somos islas de certeza navegando en un mar de incertidumbre, ¿verdad? Pero también hay otro. ¿Podéis repetirlo, Jessica? Qué interesante eso. Sí, dice, somos islas de certezas en un mar de incertidumbres. Ok. Entonces, ahí está lo que decía antes, ¿no? Hay faros que nos pueden referenciar, pero lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Es de nuestra propia antorcha, de nuestra propia luz. ¿No? Estamos muy capturados por lo externo, desde pequeñito, ¿no? Lleno de sonajeros, de cosas. Nos sacan de ese estado profundo de conciencia donde estamos en la unidad, ¿no? Y entonces, lo que decías tú, Marcela, me recuerda esa frase de Morín, que a mí me gusta mucho, que dice,
que en realidad transitamos por mundos de prosa y de poesía. Pero en la prosa está todo lo técnico, lo tecnológico, lo burocrático, ¿verdad? Pero en la poesía están las relaciones, los afectos, la belleza. Y este mundo siempre ha necesitado la sutileza, la elegancia, ¿verdad? La belleza, los artistas. Yo soy admiradora, fans de todos mis amigos y amigas artistas, de mi hija artista, y porque creo que realmente ellos aportan, son como del 20% al 80% que están trabajando en una manera, digamos, mucho más prosaica, ¿no? Y necesitamos incorporar, alinear ese masculino y femenino que todas las personas llevamos, ¿no? Y que nos puede empoderar para poder caminar con armonía. Y claro, lo que se dice siempre, cuando uno ama lo que hace, en realidad te pagan por lo que a ti te gusta. Entonces tu trabajo se convierte pues en una pasión, en una motivación constante y pues por allí hay algunas luces, ¿no? Yo creo que Bueno, si uno piensa, si uno piensa lo necesario que fue en pandemia el arte, ¿no? Fue un sostén emocional a todo lo que significaba emocionalmente esta amenaza vital, ¿no? O sea, que era, yo creo que fue bastante intenso. Entonces, uno diría de poder sostenerse eh, como en esto de la evolución de la vida, como que la evolución efectivamente, uno diría, es logro de propósitos, logro de objetivos, eso uno diría marca, es como el que tú quieras lograr, a veces temas de ambición, por cierto, ¿no? Una casa, un buen trabajo. Sin embargo, esa búsqueda de evolución también va unido como al cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer en términos de tu convivencia? ¿Cómo vas a lograr esa casa, ¿no? ¿Cómo vas a lograr ese viaje o ese logro determinado? Sino que cuáles son la valórica que va a organizar tu convivencia en eso, ¿no? Entonces, creo que es interesante como en esto, como surgen nuevas cosas, como van, como en esto de decir, sí, pues yo nunca me hubiese imaginado una Andrea Bocelli en el festival. O sea, El eh, ballet, la música, otros entonces cantantes, la generosidad de invitar a otros cantantes. sí, y nunca me hubiese imaginado, por ejemplo, a un humorista como Luis Miranda, que hubiese podido ser respetado como lo fue. O sea, porque realmente todo mi respeto a su trabajo y a su coraje, ¿no? A su coraje, a cómo él con propiedad eh, se instaló y se desplegó, ¿no? Como más allá de los límites de lo que uno podría pensar, se instaló ampliamente, ¿no? Sí, hermoso. Y cuéntanos, Jessica, tú qué, porque interesante, nosotros estamos en Chile, son perspectivas como desde acá, y tal vez como si nos contaras, como a la luz de lo que vamos aquí reflexionando, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo uno diría si tomas, por ejemplo, el tema de la adolescencia en Europa? ¿Está presente? ¿Están estos desafíos de familia? O sea, ¿somos solo los chilenos que estamos aquí con la intensidad y todo? Claramente no, pero como si pudieras hacer un contrapunto, si es que es posible? bueno, yo pienso que lo que tenemos hay diferencias a veces culturales, ¿verdad? Aunque todavía algunos insisten en hablar de razas, pero eso está superado hace bastantes décadas. Hay más diferencias culturales, pero en realidad somos una humanidad y tenemos los mismos miedos, las mismas necesidades, los mismos retos. Y de hecho lo he comprobado hace años cuando he tenido oportunidad de viajar por algunos países, y las mismas cosas, las mismas necesidades de los profesores, de las familias, ¿no?
Y lo que decía Marcela, que para mí es una gran preocupación el tema de la salud mental, por ejemplo, porque ya no solamente en adolescentes, sino que en niños que se ven temas de violencia, de autoagresión y de temas trágicos. Entonces, ahí es donde cuando hablamos de qué podemos hacer, cómo podemos hacer para que una escuela sea inclusiva, pacífica, democrática, justa, mm, y al final la innovación no va solamente de la IA y de las nuevas tecnologías. A veces la innovación va que en algún centro o en alguna organización, ya no sea educativa, cualquiera, pero necesita pues un conocimiento, en el caso educativo, una pedagogía perenne que le llamamos, ¿no? Lo ancestral, los valores de toda la vida que se dicen aquí, ¿eh? Y entonces eso que es transversal y que es trascendente, pues nos lleva otra vez como a esa calma y esa armonía. O sea, un colegio puede tener muchísimo dinero, pero puede tener un alto índice de bullying. ¿M? Y entonces, ¿cómo se hace eso? Con un trabajo exhaustivo en la organización, que la comunidad se sienta parte de tomar sus decisiones y todo. Yo tengo casos de escuelas de contextos altamente vulnerables, por ejemplo, una en Temuco, la escuela, la voy a nombrar, Manuel Recabarre, que es un ejemplo, ¿no?, de cómo esa comunidad se ha unido y ha tenido los mejores índices y los mejores resultados por ese cambio en que el mismo equipo directivo pues hace partícipe a su comunidad. Entonces, yo lo veo, la verdad, inclusive en la red internacional de escuelas creativas que comparto con compañeros de Brasil, de Barcelona y de otros sitios, toda em, esa sintonía que está en todos sitios, ¿no? Y que todas las personas pueden sintonizar en términos de qué conocimientos son los importantes, aparte del currículum, ¿verdad? Estar ocupados de la contingencia, de la alimentación, de la conexión con la naturaleza, cómo nos nutrimos, etcétera. Es todo un tomar conciencia, o sea, desde la pequeña actividad que yo puedo hacer en infantil, ¿verdad, Marcela? ¿Qué recurso utilizo, no? ¿Qué recurso? Entonces le enseñamos a reutilizar, ¿verdad? Y todas las R que nos enseñan, ¿verdad? En cuanto a lo que sea más sostenible. Entonces, de verdad, Jessie, no hay, yo desde mi experiencia, sobre todo con Latinoamérica, más que otros países de Europa, pero yo sí desde España, yo no veo grandes diferencias entre los desafíos que tenemos en el nivel educativo y como humanidad. Y, Tenemos y pareciera ser con lo que tú me vas diciendo y yo creo que también con lo que yo comparto. Yo en educación, mi participación en el mundo de la educación es formando adultos, ¿no? Adultos en esta escuela del buen vivir. Y por cierto, trabajo con los niños interiores, pero no con los niños reales, ¿no? En ese directo con ellos. Pero me resuena esta idea de que frente a lo intenso, la incertidumbre, caótico, desorganizado, fuera esencial retornar, cuando tú dices a lo valórico, como al retornar a la conexión con el otro, como a la vinculación de buena calidad con otros seres humanos, ¿no? Porque si yo pienso cuando yo tengo momentos difíciles, han sido esenciales, uno diría, mi familia nuclear, ha sido esencial, mis amigas del alma, esas como amigas que están ahí a todo, es como esta primera línea, ¿no? Yo sé, es como que uno necesitara una primera línea de muy buena cualidad de vínculo. No toda la humanidad, porque la humanidad está desorganizada, pero aludiendo a la metáfora que tú decías, Jessica, cómo uno transforma su isla, como que la isla, que logre uno mantener un espacio en donde uno pueda respirar en calma y en certeza. Es como respirar ahí,
como uno dice, aquí está, aquí hay calma, aquí hay certeza, aquí hay conexión, hay respeto, hay amor. Y claro, más allá hay movimientos, amenazas, hoy día guerras y eso, y logra crear esa isla, ¿sí? Jessy, me has hecho acordar de algo muy, muy interesante que me tocó vivir los primeros años a través pues, de mi formación de PNL justamente y todo. Yo estaba todavía de doctoranda. Y fíjate, em, nosotros hablamos en un sentido general, inclusive ideal, que tengamos nuestra contingencia de apoyo, ¿verdad? Nuestro contingente familiar o familia de almas que tenemos a veces muchas también, ¿verdad? Eh, pero fíjate que a veces la vida es muy desafiante, ¿no es cierto? Y nos pone en terribles soledades, por ejemplo. O cuando cambias de sitio, pues te encuentras con que no tienes ciertas referencias. Entonces, me invitaron a hacer un taller para doctorandos como yo, que venían de otros países que estaban altamente deprimidos. Y yo decía, en una de los ejercicios, aludiendo a un libro de una sabiduría antigua, no me acuerdo ahora el libro, lo siento muchísimo, pero decía, ¿quién eres tú si no tienes tu familia, si no tienes tu trabajo, si no tienes tus posesiones, ¿no? Si no tienes tu estatus? Y cuando vas a otro país, ¿no? Donde, por ejemplo, en un país eres profesor universitario y tal, y vas a otro país a estudiar y ya no tienes tus amigos, no tienes tu estatus, eres un estudiante más. Y entonces, cuando se van ciertos pilares que creemos sustanciales para la vida y no están, ¿qué te queda? Entonces ahí es donde hay que reconstruir también ese sentido de vida. Y decir, ¿para qué estás haciendo este doctorado? En este caso que yo decía, o ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de que tú has elegido este camino? Porque cuando las piedras del camino te capturan la atención y te duele caminar, pues entonces te centras en las piedras, pero el horizonte, esa utopía, eso que tú quieres devolver a tu país, y eso por lo que uno vive, ¿no? Se ilusiona, pues realmente eso hace que tú te levantes y sí puedas seguir caminando a otro horizonte. Entonces es muy interesante también hablar del ámbito que tú lo haces, por supuesto, de la resiliencia, ¿no? Que te dedicas con personas que tienen altas dificultades para poder sacarla adelante. Entonces, eh, tenemos que ir pensando la vida con todas Y en eso los faros y las piedras del camino. Sí, y estarás de acuerdo porque, eh, por ejemplo, yo una de las reflexiones que me ha pasado incluso respecto a mi quehacer laboral, como que vienen, como los sueños están más débiles, ¿no? Como antes, en lo concreto, yo desde el coaching, ¿no? Uno potenciaba muchos proyectos, sueños, así como un colegio, un doctorado, es como sueños. Llegaba mucha gente soñando. Y yo diría que desde pandemia eso se debilitó, como llegan, yo diría, más con el desafío de aprender y de conectarse consigo misma para encontrarse, ¿no? Para mi encontrarse. Es como que percepción es a que lo mejor en fuéramos como esta una idea de oruga, que ¿no es cierto? Que se estamos derrumbaron aponando muchas algo estructuras. para establecer nuevos sueños donde lo importante tal vez ya no es el propósito de tener la casa, el auto, sino que cómo establecemos vínculos nutricios, eh, que es lo permanente en el tiempo, lo que tú hablabas, los amigos, el lugar de trabajo, el conectarnos de nuevo con la gratitud, con la alegría de vivir. Eh, es como que siento eso, como que estuviésemos ahí en la oruga que ya empieza a romperse este capullo Mm. para establecer nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos objetivos. Bueno, Es como de algún modo dejar de batallar
con la incertidumbre o dejar de batallar con esta vida que se mueve, y darle la bienvenida, ¿no? Es como, mira, aquí tenía escrito, dije yo, mira, por este poema, porque es como cuando decía la Jessica, ¿no? Lo que estamos viviendo no es nuevo en la humanidad, ¿no? Quienes nos escuchan no es nuevo, ¿no? Si uno mira la historia, mira su propia vida, tal vez no en la intensidad, en la vida yo nunca había tenido una crisis en tantos planos. Esta poesía de Rumi, que es un poeta sufi del siglo XIII, ¿no? O sea, uno diría, tiene que ver con lo humano, que me inspira muchas veces, ¿no? Como esta idea de la casa de huésped. Se las presento, ¿no? Ustedes la conocen, pero a quienes están compartiendo desde sus lugares, en esta se están sumando a esta conversación. Dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad, cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dale la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creando el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta, sonriendo e invitándolos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá, ¿no? Entonces, en esto es como dice, cómo uno toma y este espíritu de expansión, ¿no? Jessica, tú te vi con ganas de decir eso, de algo aquí. Bueno, un poco antes lo que hablaba, ¿no? De que hablaba Marcela de los cambios y de todo de este momento, ¿no es cierto? Y tú que hablabas también de cómo lo hacemos y cómo fluimos, y tenemos que ser como el agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evolución, hay dos ámbitos. Yo creo que lo importante es no caer estrictamente en unos o en otros. Nosotros nos vamos adaptando. ¿M? Entonces hay personas evidentemente que en pandemia lo pasaron muy mal y otras que decían, mira, qué bien, tengo un rato para estar con mi familia, que no lo tenía antes, ¿no? Entonces hay distintas formas de... Yo creo que nunca había estado tanto en la casa como en ese periodo, creo que. Exactamente. Las maneras de mirar, ¿verdad? Entonces, como decía, em, una frontera es como la cordillera de los Andes, podemos decir, separa a Argentina y Chile o une a Argentina y Chile, ¿verdad? Es como, ¿cómo miramos? Entonces, la evolución es cuando dice cómo nos adaptamos y que sobreviven más fuerte. Bueno, pues todo eso tiene que ver con una conciencia de competencia, pero sí no dejar de lado que somos personas que vamos perfeccionando, ¿verdad? Y nos vamos adaptando. Pero además somos capaces por nuestra conciencia y libre albedrío de transformar la realidad. Y es donde ahí también yo incito a mis alumnos a esa rebeldía, ¿no? O sea, igual decía por ahí un presidente, eh, ser joven y no ser rebelde, ¿no? Es biológicamente Posible. incomprensible, ¿verdad? Algo así. Entonces, yo creo que podemos ir de lo macro a lo micro, ¿no? Es decir, nos entusiasmamos, por ejemplo, con mis alumnas de infantiles, en formación de profesorado, de primaria, con las prácticas, pero también les digo, ustedes van a ser las que formen la nueva humanidad. Y entonces le lanzo el horizonte. O sea, esa es la gran responsabilidad. Le digo, ustedes no están para enseñar a pinta y colorea, porque así despectivamente algunos le dicen, estas son las de pinta y colorea. Y a mí me da muchísima rabia porque digo, no tienen idea lo que significa formar a la nueva humanidad. Entonces, ese espíritu de rebeldía también es muy necesario. Y por lo demás, lo que tú decías, Jessy, de la gratitud con los huéspedes es fundamental, porque de todas las emociones y de las investigaciones que se ven, la gratitud tiene una alta frecuencia.
Y nosotros, como decía Tela, somos materia, somos energía y somos frecuencia. Y en la medida que podamos tener una frecuencia más alta, vamos a poder también contagiar, ¿no? No contagiarnos a lo mejor de lo denso y nosotros tener esa esperanza de contagiar también un poco de alegría o de motivación. Como, sí, ¿no? Sí, una muy buena práctica la gratitud. Yo me acuerdo que en estos tiempos difíciles, uno de los ejercicios que hacíamos con las educadoras era pensar en cosas que agradecíamos. Y a mí en lo personal me sirvió, hacía una lista diaria de 10 cosas que agradecía y el día siguiente leía las anteriores. En un mes tenía muchísimas cosas que agradecer. Y esa práctica, en el fondo, que hicimos con el personal, nos permitió ver que había muchísimas cosas que agradecer, lo cotidiano, ¿verdad? Y es como que elevó la frecuencia con la que tomábamos el desafío y finalmente fue divertido, un placentero, aprendimos otras cosas, hicimos trabajo en equipo. Entonces, Es como una ventana, ¿no? Es una puerta, si uno piensa, instala el amor, ¿no? Trabajo en equipo, colaboración, el arquetipo del amor empieza a instalarse frente a estos movimientos, ¿no? la solidaridad, el trabajo colectivo, sí, absolutamente la gratitud, yo creo que como dice Jessica Doss, es como en muchos estudios está comprobado que eleva tu frecuencia en el fondo de cómo vivir la vida. Y es fácil, es barato. Sí, a la mano, es cortito, es cortito. Sí, ¿no? Yo todas las noches escribía 10 cosas y al levantarme en la mañana leía esa y las 10 o las 20 o las 30 anteriores. Es como, fue maravilloso. Realmente creo que me mantuvo lúcida en la pandemia. Me quedé con la idea de lo rebelde, porque ahí tengo como la distinción que uno puede ser rebelde reactivo, ¿no? Es como de alguna manera me diferencio de un sistema, no lo quiero y me rebelo, ¿no? Entonces, de alguna manera me quedo atrapado en el sistema, ¿no? Entonces, creo que en eso también, si yo iluminara una potencialidad del hoy, en esta rebeldía, eh, si uno transita hacia la rebeldía autónoma, en términos de poder diferenciarte de lo tóxico, de lo complejo de fuera para crear tu isla, que ojo, no es desvinculada, estoy hablando de como interactiva con otro, es que si tú dices, ok, esto es lo que este es mi llamado, este es lo que es esencial para mí, estos son mis valores y desde ahí le voy dando coherencia a mis acciones, a mis conversaciones, a mis pensamientos. Desde ahí claramente es una manera de ser rebelde de otra manera, en términos de que hay una guía y un propósito, ¿no? Es como dicen acá, como un rebelde con causa o sin causa. Exactamente, ¿no? Rebelde porque sigo a la masa o rebelde porque tengo algo conectado donde tengo interconexión a un sistema mayor, digamos, y tengo un propósito. Exactamente, exactamente. No sé si les pasó a ustedes, porque es como yo estoy pensando con pandemia, claramente todo se desorganizó, lo que se tenía armado como programa. En el caso de Gestor se tuvo que rearmar de nuevo. Hubieron cambios estructurales con otras organizaciones. Hubo como que todo se transformaba y ahí tuve como que era como que ya no me servía la mente pensando en un objetivo que quería lograr y movilizar recursos, como que mi mente ya no aportaba de esa manera, sino que era lo único que fue para mí fue tomar conciencia de que era lo esencial que tenía que preservar, ¿no? Que era lo esencial. Y de ahí aferrarme, tomarme a eso esencial y desde ahí actuar. Es como todavía no se veía mucho camino, pero y por dónde, pero era como desde lo que era esencial, desde ahí
escucharme, esto es lo esencial. Y desde ahí tomar dirección, ¿no? Entonces, como pensando en esta conversación, en que hay personas, me imagino, escuchando, ¿no? Y en eso los invito a que nos comenten y en redes, Instagram, YouTube o Facebook, nos escriban temas que nos quisieran plantear a este espacio de conversación, porque la idea es, como uno diría, desde nuestras miradas, desde nuestros saberes, cómo ir compartiendo saberes también que potencien lo evolutivo, ¿no? Como uno dice, es cierto, puede ser el camino para allá, y es como mantengo viva esta idea de evolución, de desarrollo, de conexión, de buena vida, ¿no? Entonces en eso, bien si nos escriben. Entonces, para ir como cerrando nuestra conversación, si pudiéramos como tal vez cada una uno, como que uno dijera si pudieran situar un recurso que es esencial tener hoy, de acuerdo a lo que perciben en la realidad, como que uno dice, mira, yo creo que esto es esencial. O sea, para mí es como, es la gratitud de lo que tengo. O sea, es como, y la gratitud creo que cambia la frecuencia de cómo percibes el mundo. O sea, puede haber caos, pero si tú te conectas al presente en gratitud, eh, puede haber una transformación. Y como alimentar los vínculos de calidad, los vínculos con los amigos, los vínculos en el trabajo, los vínculos con tu familia, es alimentar para mí esos vínculos, entendiendo, como dice la PNL, que el mapa no es el territorio, es como no quiero colonizarte, sino que quiero entender que por qué estás pasando tú y respetar eso. Es como la flexibilidad, es como creíamos que teníamos un mundo que se manejaba de una manera y de repente nos dimos cuenta que teníamos que se iba a manejar de otra manera. Nosotros tuvimos ausencia, o sea, clases virtuales, luego clases híbridas, donde había alumnos presentes y otros en las cámaras, entonces tenía que ser como muy ágil en el fondo para no olvidarte que había alguien en la cámara. Entonces la flexibilidad, yo creo que el trabajo colectivo, el que no estás solo, es como que hay otros que comparten tus intereses, comparten tu visión del mundo. Y yo diría que la solidaridad, que saber que hay otros que la están pasando peor que uno. Entonces, ¿cómo ayudo o creo o ilumino eso? Desde mi punto de vista, esas son Sí, como, ¿no? y el mantenernos firmes, resistentes a, a no caer en la desesperanza, en el odio, en la poca empatía, en el fondo, como mantenerte desde tu espíritu, como firme a no caer esa tentación de caer en la odiosidad. Mm. Y Jessica, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la Marcela, ¿no? ¿Qué piensas? Pues para mí es difícil a veces sintetizar tantas aprendizaje que nos ha dado la vida, ¿no? Decimos, a veces se gana y a veces se aprende, eso prefiero decir. Entonces, tenemos muchos aprendizajes y es interesante poder compartir, ¿verdad? Para otras personas. Yo pienso que una buena síntesis sería recordar las palabras del maestro es eh, que amarás a los otros, pero como a ti mismo. Entonces, quiero centrar el autocuidado, ¿no? Y esa pregunta que me hacía un maestro una vez, de qué te alimentas? ¿Mm? ¿Qué comes? ¿Con quién te juntas? ¿Mm? ¿Con qué te alimentas en todo sentido? Tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo, ¿no? ¿Qué lees? ¿No? ¿Cuánto tiempo de ocio? ¿Cuál es tu programa? ¿No es cierto? ¿Cuánto descanso tienes? ¿Cuánto ocio de verdad nutritivo, verdad? Entonces, confiar también, tener esa confianza que somos un infinito potencial de posibilidades buenas, que la fuente está ahí, es como un pozo de agua y no alcanzamos porque la cuerda es corta.
pero la podemos unir, la podemos alargar para coger esa agua, ¿no? Yo pienso que tenemos que tener esa confianza, esa conexión con nosotros, saber que tenemos uno o más dones que se nos han sido dados y que eso lo podemos poner al servicio. Yo digo que la creatividad no solamente es una forma de pensar, sino que también es una forma de ser y de servir. Así, entonces, cuando tenemos esa conexión, cuando podemos servir y vemos que nuestro servicio le hace bien a otras personas o a un pajarito que viene a comer aquí o a cualquier, a cualquier ser vivo, ¿verdad? O al entorno, pues eso nos da una tremenda satisfacción. Eso está estudiado, pero no necesitamos la ciencia, necesitamos nuestra intuición solamente, nuestra sabiduría profunda, porque igual como los árboles están conectados con las raíces por dentro, nosotros también estamos conectados a una matriz evolutiva, hemos evolucionado en conciencia y tenemos que tener confianza en que esta humanidad pues no se va a ir al garete y vamos a salir adelante y vamos a ser más pacíficos, ¿no? Más solidarios y si lo imaginamos, pues lo podemos crear, ¿no? ¿Para dónde vamos? Yo digo, vamos a hacer esta coherencia entre el creador y la creación. ¿M? Ese mundo que yo quiero crear, pues ese mundo lo tengo que imaginar. ¿M? Y bueno, tengo que dar gracias porque cada día estamos vivos para ser testigos de esta nueva humanidad, la que nosotros queramos crear y aportar con nuestra semilla, nuestro granito de arena, nuestro entusiasmo o nuestra presencia pacífica. A veces el silencio también puede ser un gran aporte en momentos de conflicto, en momentos de tensiones. Ujú. Las escucho y digo, bien, qué bueno que decidí crear este espacio, ¿no? Eh, Aquí estamos en la consulta, Marcela está en Iquique, Jessica en Madrid. Tras las cámaras está mi hijo, él trabajando en su proyecto audiovisual. Y, y cuando las escucho, digo yo, cierto, eso es, ¿no? Compartiendo cada cosa que uno dijo, ¿no? Entonces, como en esta certeza de que la realidad es participativa, no hay una realidad independiente a quien percibe, es esencial la calidad de nuestra presencia. Entonces, ¿cómo uno logra, a través de los vaivenes de la historia, mantener la conexión al campo creativo, ¿no? Como por algún lado va la onda creativa, ¿no? Entonces, en eso ciertamente no son solo los pensamientos, las estrategias, sino que es tu mente somática, tu cuerpo, cómo se alinea a esa vibración y, por cierto, cómo te conecta en términos de campos creativos, ¿no? Como de vínculos creativos. Entonces, esta conversación espero que aporte en ese sentido y nuevamente te invito a, bueno, si te gustó, como dicen los lolos, ¿no? La gente joven, ¿no? Si te gustó, hazle like a esta conversación. Compártela, cuéntale a quien pueda serle de utilidad y al mismo tiempo compártenos inquietudes a nivel humano que perciban ustedes, porque esto es un encuentro de perspectivas, cada uno desde nuestros propios lugares en el mundo. Y compártenos a lo mejor alguna inquietud que tú tengas que sería interesante integrar en este espacio de conversación. Entonces, la vida, un viaje evolutivo.